Cámara analizó femicidios y otros delitos que afectan a mujeres. Sala inició discusión de proyecto que interpreta objeción de conciencia en ley de aborto en 3 causales. Subsecretario Uvilla asistió a debate de proyectos sobre migraciones. Comisión de Educación respalda proyecto que facilita adecuación a la ley de inclusión escolar. Cámara aprueba proyecto que establece el 15 de agosto de cada año como el Día del Rock chileno. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos noticiosos más importantes de las últimas horas en la Cámara de Diputados. Comenzamos contándoles justamente que la Cámara, en una sesión especial, analizó la grave problemática que afecta a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, femicidios y otros delitos, así como también las políticas públicas adoptadas por el Gobierno y las medidas legislativas y de seguridad pública que se impulsarán. Al término de esta sesión especial se acordó solicitar al gobierno crear un programa integral para la alerta temprana y la prevención de la violencia contra las mujeres, aspectos propuestos por las diputadas del Partido Comunista Camila Vallejo y Carol Cariola. Porque sabemos que los casos de violencia machista hacia las mujeres que derivan además en femicidios y el asesinato a mujeres por razones de género es un problema que atraviesa a toda la sociedad y a todos los poderes del Estado. Necesitamos más que registrar los femicidios, necesitamos evitar los femicidios y por eso creemos que hay que actuar con sentido de urgencia. Tenemos una propuesta concreta que mandata tareas al Poder Ejecutivo, vía administrativa, a las policías, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, solicitando al Presidente de la República poner urgencia sobre iniciativas legislativas que están hoy día pero que no avanzan porque no se le ha puesto la urgencia. Nosotros creemos que tienen que haber tribunales especializados en función de la violencia de género. Hoy día, lamentablemente, dentro de los tribunales de familia son muchísimos las causas, muchísimas las situaciones que se mezclan, donde lamentablemente lo que termina ocurriendo es que por el maltratamiento de estas situaciones se termina revictimizando a las víctimas y los casos de violencia ya no solamente quedan en el agresor, en este caso que le agrede directamente, sino que además en las instituciones del Estado. Por tanto, creemos que son varias las medidas, generar una cartera de trabajos a nivel nacional que permita hacer inclusión de las mujeres en caso de violencia. Tramitar con suma urgencia los proyectos que consagran el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, que inhabilitan a los condenados por faltas o delitos de violencia intrafamiliar para ejercer cargos públicos y que extienden la definición del femicidio, también forman parte de los planteamientos, como indicaron las diputadas del PPD, Loreto Carvajal, y del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. Necesitamos atacar este flagelo, esta problemática social desde 3 perspectivas. Desde las perspectivas desde el Ejecutivo, con normas que permitan una coordinación eficaz entre las policías, entre los tribunales de justicia, entre la Fiscalía, pero también desde nuestro propio sistema legal. Hoy día tenemos, obviamente, el hechor, que es el asesino de mujeres por el solo hecho de ser mujer violenta, y hoy día nos lleva la cifra de 18 mujeres muertas este año. Y que efectivamente el gobierno no retire los recursos frente a los programas que hoy día se están desarrollando. Esa es nuestra mayor preocupación, que en esta disminución de recursos que tiene el Ministerio de Hacienda tengamos también una disminución de recursos en términos de prevención y de mejoramiento de las condiciones de las mujeres que reciben violencia. Por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer golpeada que necesita tener vivienda? ¿Qué pasa con la mujer que necesita tener trabajo? ¿Qué pasa con la mujer que necesita tener, ¿no es cierto?, las distintas cosas de fomento productivo? O sea, no solo significa golpear, sino cómo tenemos una autonomía para que la mujer se pueda desarrollar. Además, las resoluciones piden definir protocolos de denuncias que ofrezcan a las víctimas métodos simples y efectivos que protejan su integridad y dignidad, y programas de educación que promuevan la igualdad de género, la no discriminación y la prevención desde una perspectiva de género. Al finalizar esta jornada, los ministros de la Mujer y del Interior que participaron del debate, así como la diputada RN Marcela Sabat,
destacaron los alcances de esta sesión especial. Nosotros sí tenemos la disposición a ampliar el concepto de femicidio. De hecho, ya en el proyecto de ley que establece sanciones a la violencia en el pololeo, ya establece una ampliación del concepto de femicidio más allá de lo que establece hoy día el Código Penal. No todos los crímenes contra una mujer son femicidio porque no todos responden al mismo patrón. Y para nosotros es muy importante que la figura especial del femicidio mantenga esa condición y no pase a ser, ¿verdad?, un homicidio más. Tenemos que dar una protección que sea más eficaz a aquella mujer que recurre al Estado y hace su denuncia por violencia. Y esa modernización de las medidas cautelares dice relación con un proyecto de ley que se está discutiendo hoy día aquí en la Cámara, y porque hoy día la tecnología nos posibilita tener medidas cautelares más modernas y más eficaces, como son el uso de tobilleras, el uso de sistemas de alarma, sistemas de urgencia, sistemas de comunicación, que permitan que tengamos una mejor protección, más eficaz, utilizando la tecnología, así que en eso sí estamos trabajando. Buscan principalmente urgencias legislativas que tienen que ver con, lógicamente, el acoso callejero, uno de los proyectos que hemos impulsado en forma transversal para que avance en esta materia, también en muchas medidas de prevención, que también busca justamente las medidas cautelares en términos del control telemático, que también se le hemos manifestado a la ministra, y toda una serie de medidas que buscan justamente avanzar, siempre teniendo en cuenta que esto no se acota a medidas ni legislativas ni administrativas, sino que a un cambio cultural que hoy día se está gestando desde la sociedad civil y que creemos que es importante apoyar. A su vez, las resoluciones aprobadas por la Sala requieren crear un registro único y un sistema de medición continua de víctimas, la tramitación conjunta con las urgencias necesarias de las mociones que sancionan el acoso sexual educativo, informático, laboral, académico y callejero, y dar continuidad en la línea de prevención de los centros de la mujer en todo Chile durante 2018. La Sala inició la discusión del proyecto que interpreta la objeción de conciencia en la ley de aborto en 3 causales. En la oportunidad se rindió el informe de la Comisión de Salud de la Cámara, que entre otros puntos prohíbe que el sistema público de salud celebre convenios de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas que invoquen la objeción de conciencia en torno a la aplicación de la ley de aborto en 3 causales. Tras el despacho desde el Parlamento de la ley de aborto en 3 causales y su promulgación y publicación en septiembre de 2017, varios son los hitos que se han sucedido y que han tenido como foco de discusión y tensión el tema de la llamada objeción de conciencia. El diputado Víctor Torres recordó que en la génesis del problema estuvo la intervención del Tribunal Constitucional que justamente creó la figura de objeción de conciencia institucional, materia que hoy se quiere abordar a través de una ley interpretativa. El Parlamento había dicho claramente que no se podía, digamos, avanzar en esta línea. Sin embargo, el Tribunal Constitucional crea esta figura y al crearla no establece ningún mecanismo, ninguna fórmula, ninguna condición, antecedentes ni nada. Entonces, lo que establecimos varios parlamentarios, y a propósito de la polémica dada en la creación de los reglamentos y la impugnación de la Contraloría en su dictamen, es que efectivamente pudiéramos interpretar la creación que hizo el Tribunal Constitucional y darle un poco más de cuerpo y antecedente en virtud incluso del pronunciamiento que el señor Contralor hace en su dictamen. Conforme a lo propuesto por la Comisión de Salud, el artículo único del proyecto establece que los protocolos que debe dictar el Ministerio de Salud para regular la ejecución de la objeción de conciencia deben tener como finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo. Asimismo, se prohíbe la celebración de convenios con personas naturales o entidades que invoquen la objeción de conciencia en esta materia. Para el diputado Víctor Torres, este punto puede invocar 2 efectos. Sí, lo que pasa es que ahí tienen 2 alternativas. Una es que declaren objeción de conciencia y renuncien a los convenios del Estado, o que no declaren objeción de conciencia y por la vía de la objeción personal no entreguen esa prestación y no renuncien a los convenios del Estado. Existe salida absolutamente. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos es que las instituciones tienen que elegir. Si quieren mantener los convenios con el Estado, tienen entonces que, ir a la objeción de conciencia personal, y si no pueden entregar esta prestación, tendrán que derivar a la paciente de manera oportuna. Y en el caso en que quieran insistir en la objeción de conciencia institucional, su camino es no recibir fondos del Estado.
Finalmente, el proyecto establece que la objeción de conciencia siempre será de carácter excepcional y deberá ser manifestada previamente por escrito, indicando los fundamentos por los que se solicita abstenerse de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara avanza en la votación en particular del texto legal que regula la migración y la extranjería. A la última jornada de trabajo asistió el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Las legislaciones modernas sobre migración en el mundo contienen declaraciones claras sobre propósitos y objetivos, pues existe acuerdo en su incidencia sobre las expectativas de quienes deciden migrar a un país y también permite la implementación de políticas efectivas para gestionarla. En este orden, la Comisión de Gobierno Interior avanza en la tramitación en particular del proyecto sobre migración y extranjería, que declara en sus antecedentes como meta principal el aprovechar las potenciales ventajas de la migración internacional en beneficio del país, en la línea de naciones como Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que han forjado buena parte de su desarrollo en base al aporte de la población foránea. Se concibe esta ley como una herramienta capaz de atraer talento y fuerza laboral en sectores y lugares determinados. En sus últimas sesiones de trabajo estuvo presente el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien destacó el interés de la Comisión por avanzar en este proyecto. Estamos en la fase de los principios que tienen que ser reconocidos, ¿no es cierto?, y que van de alguna manera a estar presentes a lo largo de todo el proyecto. Y se ha hablado de derechos, hoy día estamos ya entrando a materias más específicas como el lenguaje, y eso es lo interesante que decía recién. En todas esas materias hemos logrado los consensos votando la indicación o los artículos respectivos por unanimidad de los parlamentarios presentes. En la jornada se abordaron materias como el interés superior de los niños y el idioma, punto que explicó el diputado Andrés Longton. Efectivamente se resguardara de que la comunicación fuera comprensible para todos los extranjeros que ingresan a nuestro país, y ahí obviamente estaba el tema de que cómo garantiza todos los idiomas, y también es muy difícil para el Estado ponerse en esa situación. Entonces quedamos de acuerdo en que fuera en idioma de inglés y español, y también el lenguaje de señas, que era algo que se incorporó también por parte del Ejecutivo, que nosotros rescatamos porque tiene que ver con la inclusión, con todas las formas de lenguaje posible, y asimismo se llegó a acuerdo de evaluar obviamente los idiomas adicionales que se puedan incorporar año a año de acuerdo a la política nacional de migración que se establece por el gobierno de turno. Pese a que aún faltan muchos acuerdos, para el diputado Raúl Saldívar ha habido un gran avance en la tramitación del proyecto de ley. En lo sustantivo yo creo que ha habido avance porque ha debido tomarse acuerdos sobre temas que son complejos y sobre todo que queremos que expresen de manera muy clara la actitud de un país como el nuestro, que busca respetar los derechos humanos de los migrantes y que al mismo tiempo tiene sentido de acogida. Y eso pasa por una institucionalidad que dé cuenta de entregar las condiciones apropiadas para que quienes lleguen a nuestro país en busca de mejores perspectivas puedan hacerlo con la tranquilidad de que nuestro país les respetará, promocionará sus derechos, sus deberes. Centrar la migración hacia la integración es un eje de la reforma, explica el proyecto de ley. Ello importa conductas tan variadas como pagar impuestos o respetar la legislación nacional. Asimismo, se reconoce la igualdad de trato y no se tolera la discriminación arbitraria. La comisión continuará la votación en particular de este proyecto el próximo miércoles 11 de julio, ya que el vencimiento de la urgencia otorgada a su tramitación vence el 18 de julio. La Comisión de Educación respalda el proyecto que facilita la adecuación a la Ley de Inclusión Escolar. La propuesta establece mecanismos, procedimientos y plazos para que las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo puedan dar correcto cumplimiento a las nuevas obligaciones de la Ley de Inclusión. La Comisión de Educación aprobó y despachó a sala el proyecto que modifica la Ley 20.248, que establece una subvención escolar preferencial para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro. Según expresa el texto, la Ley de Inclusión Escolar modificó la Ley CEP, obligando a las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a constituirse en un plazo de 3 años en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Entre los efectos no considerados de la modificación legal estuvo el hecho de que estas entidades, al pasar a ser sin fines de lucro,
pierden su continuidad en el registro de personas o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo, y por ende su historial de asesorías, nóminas de profesionales, evaluaciones, etc., tal como lo explicó el diputado Juan Santana. Hemos legislado, hemos votado a partir de este proyecto, que lo que busca es dar cumplimiento a un proceso transitorio en donde justamente las ATES se transforman en fundaciones sin fines de lucro, justamente para poder entregar un buen servicio técnico, un buen servicio de apoyo a la tarea educacional que tienen las comunidades educativas a lo largo de todo nuestro país. Realizamos algunas indicaciones que justamente apuntaban a esto, es decir, establecer criterios y garantías que nos permitieran impedir que se retiraran utilidades a través de distintas vías. La presidenta de la instancia, Cristina Girardi, señaló que la mayoría de las indicaciones que se le presentaron al proyecto, de las cuales no todas fueron aprobadas, apuntan a resguardar el cumplimiento de la norma. Una de las últimas indicaciones también que planteamos y que finalmente se aprobó, ¿ya?, es que el Ministerio por ley tiene que evaluar si estas instituciones son eficaces o no en su quehacer, porque se supone que las ATES son asistencia técnica educativa, ¿ya?, y tienen que ayudar a las escuelas a que cuando la escuela la contrata, sus servicios están relacionados con mejorar, ¿ya?, los indicadores de las escuelas. Entonces, nosotros tenemos una cantidad enorme de escuelas en Chile que han pasado por muchas ATES, ¿ya?, y sin embargo no han mejorado, ¿ya?, y sin embargo estas probablemente se mantienen todavía en el registro, ¿ya?, y eso es lo que de alguna manera nosotros hoy día explicitamos. Este proyecto de ley será informado a la sala de la Cámara por el diputado Sergio Bobadilla. Y la Cámara aprobó el proyecto que establece el 15 de agosto de cada año como el Día del Rock Chileno. La iniciativa, aprobada por 119 votos a favor, busca otorgar el reconocimiento expreso a un estilo de música popular, y en este contexto se ocupa como referencia la fecha de aniversario de una de las más influyentes bandas a nivel nacional, como es el grupo Los Jaivas. ¿Qué habría pasado si los Jaivas no se hubiesen conocido o si Jorge González no hubiese tomado una guitarra junto a Claudio Narea y Miguel Tapia? Si la nueva ola no hubiese sido el fenómeno en el que se convirtió, si Violeta Parra, Víctor Jara, Chancho en Piedra o Weichafe no hubiesen tenido el empuje para hacer lo que han hecho. Qué bueno que ese no es nuestro escenario, sino el de un país que goza de innumerables talentos que además crecen cada día en cada región y comuna de nuestro país. Es por esto que desde el Poder Legislativo se impulsa este proyecto que busca establecer el reconocimiento expreso a un estilo de música popular que es la música rock, y en este contexto se ocupa como referencia la fecha de aniversario de una de las más perennes e influyentes bandas a nivel nacional, como es el grupo Los Jaivas, es decir, el día 15 de agosto. Y fueron precisamente los Jaivas quienes estuvieron presentes en el debate los que valoraron el respaldo al proyecto. Y sin embargo, un proyecto como este, que tiene una trascendencia cultural a nivel nacional y a nivel internacional, diría yo, nadie dijo no, nadie dijo, ni siquiera una abstención. Es decir, todo el mundo estuvo de acuerdo que era necesario fijar un día como Día del Rock. Eso en teoría es, pero en realidad, como decía Juanita, no es solamente el rock, sino que de toda la música chilena y de todos los músicos chilenos. No es solo... El día es el nuestro que nosotros tocamos por primera vez, pero es para todo el mundo y para todos los músicos. El diputado Marcelo Díaz, uno de los autores del proyecto, dijo que además se rinde tributo a otras bandas destacadas y emergentes. Y por lo que constituye, ¿no? Y por lo que significa y representa los Jaivas para Chile como parte de nuestra identidad nacional. Pero también con ellos rendimos tributo a muchísimas otras bandas, Los Prisioneros, Los Tres, Los Búnker, Venus, se me quedan muchísimas bandas fuera. Y también a muchas bandas de chicos y chicas a lo largo de todo el país que se dedican al rock y que no son conocidos, pero que forman parte de esa columna vertebral de la música, porque como decía una consigna por ahí, a Chile le hace falta rock. Y es que la música chilena tiene un encanto que es muy propio, expresó el diputado Cristóbal Urruticoechea. Se mezclan la guitarra eléctrica con los cultrunes, se mezclan los pianos con las trutrucas y en todo sentido. Tenemos bandas que son rockeras, como por ejemplo los UPA, que también tienen por ahí algunos guiños a las cuecas. Entonces la música nuestra de nuestro país tiene eso, tiene ese encanto que es muy propia, es muy nacional, pero al oído de un extranjero es súper rica en todo sentido de la palabra.
Un proyecto que nos invita a instalar otros géneros al interior, por ejemplo, de los colegios, considera el diputado y vocalista de Sol y Lluvia, Amaro Labra. Yo creo que hay que seguir ampliando, porque fuera del rock hay también música que no es de fusión, o es derechamente de otro tipo, por ejemplo, como la música andina, que yo creo que debiera tener una penetración fuerte en los colegios. Hay bandas, personalidades musicales chilenas, como Iyapu, Congreso, por ejemplo, que son música de fusión de diferente tipo y que deberían tener acceso a los colegios. A su vez, este proyecto de artículo único instituye que ese día deberán programarse para este efecto actividades y clases alusivas sobre este importante estilo a nivel nacional y en los establecimientos educacionales. Una noticia que dejó a muchos contentos, entre ellos el diputado y cantante Florcita Alarcón, que celebró en su clásico estilo. Una especie de oración para ateos y creyentes, que lo podemos repetir a ti, aquí, ya. Es una esfera llena de luz, brillante, cristalina. Un nuevo paso en la historia de la música chilena que se da desde la sala de la Cámara de Diputados y que ahora se traslada al Senado para continuar con su segundo trámite constitucional. Que bajando de lo alto, por dentro de mi casa. Y con esta información ponemos término a la presente entrega noticiosa aquí en Frecuencia Legislativa. Le agradecemos su compañía y les recordamos que el detalle de todas estas noticias, como siempre, lo puede encontrar en sus diferentes formatos audiovisuales a través del www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.